¿Quieres saber más sobre mentalidad para niños, para nuestros hijos? Quédate porque estás en el video indicado. Bueno, ¿y por qué quisimos hablar acerca de mentalidad para niños? Bueno, estuve haciendo un podcast hace poco y busqué información acerca de esto. Encontré muy poca, ahora que encontré simplemente pues no era lo que esperaba ver de esta información de mentalidad. Mentalidad en cuanto a qué, mentalidad en cómo enseñarles cómo funciona nuestro cerebro, cómo podrían ellos manejar sus pensamientos, sus palabras y sus sentimientos para crear una realidad. Además de esto, entender también acerca de las leyes universales, entender cómo puedes usar esta información para enseñarle a un niño cómo desde pequeño puede aprender a saber cómo funciona su mente, aprender a utilizarla para llegar a ser exitoso, pero además para llegar a ser más feliz, para entender un poco más todo esto que nos pasa desde niños y por naturaleza como humanos, pero nunca nadie nos enseñó cómo usar esto a nuestro favor. Así que es más como enseñarles que la mente es una aliada para el éxito y que podemos usarla de una forma efectiva para lograr nuestros resultados, pero además para ayudar, para trascender, para crear nuestra propia realidad en este mundo físico, más allá de lo que nos enseñan en colegios, en universidades, en la casa, en todo esto. ¿Por qué te digo que no los enseñan? Porque simplemente estoy haciendo también esa investigación y obviamente esto no es revelado ni siquiera en las universidades. Y esto es gracias a que pues muchas personas lo desconocen y otras tantas lo manipulan en la realidad. Fue manipulado en su momento también en textos sagrados, de hecho. Pero esa información debería ser conocida absolutamente desde pequeños para saber realmente cómo funciona no solo nuestro cuerpo, no solo la matemática, no solo el español, no solo desarrollar esos talentos lingüísticos, matemáticos y de idiomas y físicos, de educación física, que a veces se limita mucho el colegio a eso, sino más allá de eso, cómo debemos usar lo que tenemos para el éxito, cómo debemos usarlo también para ser más felices. Ese es el ideal de nuestra siguiente generación, que sea una generación mucho mejor en ese sentido, que por supuesto tengamos más luz, más conciencia en esta generación siguiente. Entonces, aquí te voy a revelar los 4 sencillos tips para enseñar a los niños sobre mentalidad. Entonces, nuestro paso entonces número 1 es enseñar sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y más allá de cómo funciona en la parte física y más allá de verlo en la anatomía como tal, es excelente que supiéramos que existe un consciente y un subconsciente que podemos usar en la vida diaria. Que si entendemos el manejo más allá de esto, podríamos llegar a tener muchos resultados en el futuro y sobre todo podríamos ser mejores personas que manifestaran más, que pudieran entender cómo funciona todo esto de las leyes universales, la ley de las manifestaciones en este caso. Entonces es explicarles de una forma gráfica, sencilla para ellos, que existe un consciente y un subconsciente. Entonces es, por ejemplo, acá el subconsciente, podríamos poner un nombre, por ejemplo. Hay un autor que le pone un nombre que me parece chévere, que es el Monkey Mind, la mente mono, podría ser un ejemplo. Entonces le podríamos llamar al subconsciente la mente mono, al consciente, perdón, que es esa parte de tu cerebro que todo el tiempo te estás diciendo que pereza, no puedo, no eres capaz, no puedes madrugar, que pereza estudiar, que pereza aprender, todo eso que a los niños o por naturaleza a todos pues pensamos, y esa conversación interna que desempodera totalmente, esa es la mente mono. Y podríamos hablar del subconsciente como podría ser la mente estrella, o podría ser la mente superhéroe, por ejemplo, la mente genial, la mente princesa, si es una niña, no sé, algo así. Entonces esa mente es la que tú debes desarrollar, entrenar, es donde está
más atada al ser superior, a la energía colectiva, a la fuente o como la quieras llamar, pero esa es la que tiene conexión directa. Entonces vamos a llamarla, por ejemplo, la mente superhéroe, si es un niño, y vamos de ahí en adelante. Nuestros siguientes pasos precisamente es cómo manejar esa mente subconsciente. Nuestro tip número 2 entonces es declaraciones y el poder de la palabra. Es muy importante que sepan que cada palabra tiene una vibración y un poder de creación. Es muy, muy importante. Para esto te voy a dar dos tips que aplico yo, pero pueden ser muchísimos más y hay un montón de ejercicios que podemos hacer y hay un montón de estrategias que podemos usar con ellos para que entiendan un poco el poder de la palabra y cómo trasciende esto a través de sus vidas. Entonces, el primero es que yo tengo aquí en su cuarto frases, afirmaciones y a veces por ahí impresas acerca de lo que he visto que él podría trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que me encanta, que leí hace poco en un libro muy antiguo y es: mi mente es un centro de operación divina, mi mente es un centro de operación divina, y esa es una de las que tenemos por ahí. Hay otras que tengo impresas que están en inglés porque me suscribí, también hay información de esto, pero en inglés la he encontrado, por eso me parece importantísimo hacer esto en español. Y hay unas afirmaciones que dice ahí acerca de la mentalidad de crecimiento, de Growth Mind. Entonces allí lo que hicimos fue sacar un book que yo le compré y imprimí una de estas hojas ahí en el cuarto. Entonces por aquí está esas afirmaciones. Entonces esos son tips. Eso es un tip, pues porque desde chiquito ya empieza a reemplazar pensamientos y creencias que empiezan a adquirir desde pequeños. Es súper fácil y súper poderoso si lo llegan a conseguir a partir de los 6 años, de los 7 años o desde los 10, desde los 11, ya eso es ganancia, ya eso es ganancia. Así que empezar a trabajar eso en ellos. Y enseñarles todo el tiempo este poder de la palabra, que todo lo que tú dices y piensas emite una vibración, y esa vibración es lo que hace que se creen la realidad de nuestras vidas. Esto se podría también explicar con un cuento, con una historia, con, no sé, con algo parecido para que ellos como que más asimilen esa información, pero ya tú como padre o madre tienes conciencia de esto y puedes darles a conocer esa información, y cada vez que digan algo que no quieren decir o algo que no está bien, entonces recordarles el poder de la palabra hablada, el poder de la palabra hablada. También en ti, cuidar tu vocabulario, cuidar lo que dices, porque así estamos dando también el ejemplo, ¿no? Entonces es importante que tú también trabajes en ello para dar el ejemplo que es indispensable. Y vamos entonces con el tip. El tip número 3 entonces es la emoción. Enseñarlos no solo a manejar las emociones en el momento en que aparecen, sino uno, a identificarlas. Recuerda que las emociones y los sentimientos son una pista del alma. Siempre hay algo que nuestra alma nos quiere decir cuando nos sentimos de una u otra forma. Entonces hay que saber de esa inteligencia emocional, pero además saber identificarlas y por supuesto saber cambiarlas, a saber que tú tienes el poder, que tú tienes ese poder de creación de cambiar inmediatamente un pensamiento o un pensamiento o una declaración, como ya vimos, o un sentimiento, que van todos atados para obtener un resultado. Recuerda que la suma del pensamiento más palabra más sentimiento o emoción da igual a la acción, y las acciones, el conjunto de acciones dan como resultado pues lo que manifiestas en tu vida, ¿no? Entonces esa es la ecuación. Es indispensable que ellos sepan de esa ecuación y que la emoción juega un papel indispensable allí. Por supuesto, que aprendan a mantenerse positivos, alegres. No, sé que no se puede todo el tiempo por naturaleza humana, pero
tratar de que ellos sepan que eso es una decisión y está en ellos el hecho de estar felices y estar positivos. Es indispensable entonces. Y vamos con nuestro último tip, el tip número, y nuestro tip 4 entonces es el resultado de toda esta ecuación, manifestar. Entonces es la explicación acerca de cómo todo este conjunto de cosas, de palabras, de pensamientos y por supuesto de emociones generan una acción específica en sus vidas. Acción imparable, acción continua, perseverancia. Si saben que actuar todo el tiempo a pesar de las circunstancias y perseverar con un sueño que tengan, pues van a poder identificar mucho más sus sueños, pero además hacerlo realidad. Así que entonces a eso se refiere la manifestación, que es el conjunto de acciones para poder tener esos resultados. Para eso tú tienes que ser la persona adecuada para poder tener eso que deseas, ¿no? Pues hay mucha gente, por ejemplo, que desea dinero, pero sigue criticando a los ricos. Hay mucha gente que desea felicidad para sí misma, pero odia a los demás. Entonces, hay que ser la persona adecuada para manifestar eso en la parte física. Entonces, es eso, es enseñarles qué es manifestación, cómo funciona esa ley de manifestación en la vida. ¿Por qué es indispensable todos esos tips anteriores, pasos anteriores? Pues porque sin ellos no habría una verdadera manifestación de nuestros resultados y duradera sobre todo. Entonces es útil, muy útil aprender estos 4 tips y aplicarlos a sus vidas desde ahora con hábitos, con juegos, con cuentos, con cosas que pueden realmente llegar a hacer una diferencia en 2, en 3 años y por supuesto tener mejores resultados en su vida. Y lo más importante de todo esto es ser más feliz y conocernos a sí mismos como seres humanos y como seres poderosos, manifestadores, hijos de la creación, hijos de Dios y que podemos lograr muchísimas cosas. Entonces, estos fueron los 4 tips de hoy para mentalidad para niños y espero que te hayan servido. Si tienes preguntas, déjame tus comentarios y estaré revisándolos. Haré un video más si es necesario acerca de este tema, que hay mucha tela para cortar sobre esto. Un beso, un abrazo, namaste.